Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta como primera lectura del libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10, el Salmo 129. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Nos dice el texto del profeta Jonás. Por segunda vez, el Señor se dirigió a Jonás y le dijo: Vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y proclama allí lo que yo te diré. Jonás partió de inmediato a Nínive, según la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Se necesitaba 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y todos, desde el más grande hasta el más pequeño, se vistieron con ropas de penitencia. También el rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió con ropas de penitencia y se sentó en el suelo. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto: por orden del rey y sus ministros, que los hombres y animales, ganado vacuno y ovino, no coman ni pasten ni beban agua, que se vistan con ropas de penitencia, que invoquen a Dios con fuerza y que todos se conviertan de su mala conducta y de sus violentas acciones. Quizás Dios cambie de parecer, se arrepiente y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, se arrepintió y no llevó a cabo el castigo con los que había amenazado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos aquí ahora el segundo intento de Dios de enviar a Jonás, el segundo envío. Y Jonás obedece. La experiencia primera que tuvo, sin lugar a duda, lo marcó, y lo marcó profundamente para no desobedecer más a la orden de Dios. Pero es interesante ver que, en primer lugar, el autor del libro presenta todo con exageración. Nínive era la más pecadora, era una ciudad muy grande y de hecho en las excavaciones actuales que se han hecho se descubrió que el muro de Nínive tenía 12 kilómetros de circunferencia, pero eso no implica que se necesita 3 días para atravesarla. Por lo tanto, todo está puesto con una magnificencia impresionante. Sin embargo, Jonás se adentra, anuncia que en 40 días será destruida. Pero ahí viene el proceso de conversión, el proceso de escuchar esa proclamación de un profeta, de un hombre que no es del pueblo. Es la intuición, y ahí justamente está el sentido de la parábola, el sentido de la enseñanza de este libro para todos nosotros. Justamente que 40 días, el tiempo necesario para que el hombre tome una actitud distinta, y el tiempo necesario que Dios tiene para enseñarnos. Y este libro justamente también nos entiende y se nos abre la mente para comprender la misericordia sin límites de Dios, para entrar en su compasión. Y por eso, para comprender eso, es importantísimo que frecuentemos la palabra de Dios y frecuentemos a Dios mismo.
¿Cómo podemos comprender nosotros que Dios es misericordioso si no escuchamos la voz de Dios, si no escuchamos el proceder de Dios? Y es por eso que tenemos una mente muchas veces estrecha como la de Jonás, que había escuchado el entorno, el cuchicheo del entorno. Dicen, debería ser así, debería ser de esta manera, el castigo, la destrucción. Y hoy tenemos, con un dolor en el alma, la realidad nueva de lo que se vive en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina, porque no se escucha la voz de Dios. Se toma la justicia por sus manos y eso solo se derrama sangre y muertes por doquier. Es preciso por eso dejarse desestructurar hasta el fondo por la palabra de Dios. De pronto necesitamos un contacto profundo con esa palabra, no un contacto superficial, para que ella nos desestructure en nuestra manera de pensar y podamos ser reestructurados todos de nuevo, como el mismo Jonás tiene que serlo. Es menester, por lo tanto, también un contacto discipular de la palabra, como aparece en el Evangelio, y María es aquella discípula, ejemplo de una actitud discipular, no como Marta, que se enfada, que se inquieta, que tiene un corazón agresivo contra su hermana porque tiene muchas cosas que hacer, preocupado por todo. Y Jesús dice, por ahí no es. María eligió el camino de la escucha, estar a los pies del Maestro. Por eso Jonás se afana por encontrar sus soluciones, pero hay quien se afana por encontrar muchas soluciones cuando Jesús no es acogido como huésped y Señor de la propia interioridad. Por eso, a veces nosotros coloreamos de espíritu cristiano las soluciones de la cultura o de la mentalidad dominante. Y sin embargo, Jesús tiene otros caminos. Por eso es importante para nosotros dejarnos llenar del espíritu del Evangelio para poder caminar de una manera distinta. Saber agachar muchas veces nuestra cabeza erguida de prepotencia para bajarnos y decir, te necesito, Señor Jesús. Que Él nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día.